a continuar donde nos quedamos hace 15 días en Efesios, que estábamos viendo. Vamos a ver, bueno, vamos a explicar aquí, a ver. Ok, vamos a ver. Déjame, acomodo todo. Ya oramos. Mira, bueno, ahorita recordamos lo que estábamos viendo en Efesios, ¿no? Pero una de las cosas, no sé si te has puesto a meditar, una de las cosas maravillosas de ser cristiano es que Dios, por medio de la Escritura, te informa tantas cosas que van a suceder, que sucedieron, o parte de sus planes, o que tú entiendes ahora muchos porqués de la vida que pasa en el día de hoy, ¿no? Y la verdad, Dios no tiene necesidad ni obligación de explicarnos ni decirnos esas cosas, sino es por su bondad y su misericordia que nos da tanta información, ¿no? Entonces, a veces eso no lo vemos como una bendición. Recordemos que lo que estamos viendo en la carta de Efesios, que es el capítulo 1, estamos viendo una explicación de por qué somos tan bendecidos. Haz de cuenta que Pablo está haciendo una radiografía, o como cuando abren un cuerpo, ¿cómo se dice? Disertación, ¿no? ¿Verdad? ¿Disección? ¿Cómo? Sí, es muy tecnológica esa palabra. Bueno, Isaac debe saber que trabaja ahí con... Pero cuando abren el cuerpo y ven para ver lo que hay adentro, ¿no? Básicamente él descubre una joya en Efesios para decirnos, mira, todas las bendiciones que tenemos. Y es lo que hemos durado casi 7 sermones en Efesios y no hemos salido de los 6 primeros capítulos, ¿verdad? Ahora, esas bendiciones de las que tanto habla Pablo, te las voy a recordar así rapidito, ahí en Efesios 1:3, que es lo que leyó el pasaje ahorita mi hermano Ulises, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y empieza, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, lo que vimos la vez hace 15 días, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto es hasta la fecha lo que hemos llevado en cuanto a predicación. Y eso es esto. Ahí está. Realmente Pablo te muestra cuál es la fuente de tu bendición, que es el Padre, Dios. ¿Y qué tipo de bendición? Dice, toda. Y cuando digo toda es absolutamente todo. Lo que comiste hoy, el que te pudiste levantar, porque como te dije el otro día, ¿qué tal si iba un coágulo por tu arteria para darte una embolia? Y dijo, ¿cierto? No, Juan, no es el tiempo. No, está chavalón todavía, te vamos a dar más tiempo. No sabemos, son cosas que ni siquiera, bendiciones que nosotros tocamos cuando nos enteramos, ¿no? Aún más allá, todo lo que habla del proceso, les he explicado que la salvación no es un hecho, ¿no? La salvación es un paquete que inició antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo es eso? Antes de que empezara el cronómetro, la dimensión del tiempo que no existía. Antes de todo eso, que nuestras cabezas y mentes no pueden entender, ahí ya estaba planeada nuestra salvación. Fuimos predestinados y elegidos. Ese era el método de nuestra salvación. ¿Quién era el agente? El Señor Jesucristo. Y ahí explicamos una doctrina sumamente importante, que es la unión con Cristo. Todo esto es posible únicamente por la unión con Cristo. Eso es vital la unión con Cristo. Y hicimos un solo sermón para explicar la doctrina de la unión con Cristo, ¿verdad? Y hablo del verdadero Cristo, porque hay muchos Cristos en sectas que son falsos, y esos no son salvadores, esos son falsos Cristos, ¿no? Así en la mañana no sé con quién platicaba, estábamos hablando de la salvación del antiguo pacto y del nuevo pacto, y alguien confundía, creía que era diferente la salvación siempre ha sido la misma, por gracia y por fe en el Mesías. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús confrontaba a los líderes, a los fariseos, ellos creían en Jehová, ellos creían en el verdadero Padre, ellos creían en el Espíritu Santo, y ellos creían en el Mesías. ¿Pero por qué se fueron al infierno? Porque no tenían unión en Cristo. Su Cristo no era el Mesías, lo tenían enfrente y no lo reconocieron, no fueron salvos ellos. Todavía hasta el día de hoy siguen esperando al Mesías. La procedencia de las bendiciones, el Espíritu Santo, la ubicación,
en los lugares celestiales. ¿Y cuál es el propósito de todas estas bendiciones de tu salvación? Ya lo explicamos. Santo, consagrado, ahora yo le pertenezco, tú le perteneces. Todas tus decisiones, todos tus proyectos, todas tus metas tienen que ser: lo glorifico a Él, lo que voy a hacer, lo que voy a decidir, con quién me voy a casar, qué voy a estudiar, cómo me visto, lo que como. Lo dice Corintios, ¿no? Como hizo bebés, ¿verdad? Vimos eso, y sin mancha, santificándonos, y vimos la bendición que solamente ocurre en el Nuevo Testamento para los creyentes, que es la adopción. Y que dijimos una falsa doctrina que muchos desde niños lo vimos, que todos somos hijos de Dios. Eso es una falsedad. Todos somos creación de Dios. Nada más los adoptados, que son los redimidos, son los adoptados a la familia de Jesús. ¿Me explico? Y eso conlleva una herencia, que lo vimos también. ¿Y cuál fue el motivo? Porque somos muy valiosos, porque somos buena gente. No, por amor de Dios. Y vimos que el amor es el acá, donde Él se niega y Él le place a Dios el bendecir. El bendecir. Por eso nos bendijo de esa manera. Eso es lo que estábamos viendo. Ahora vamos a ver cuál es la finalidad de esto. O sea, Dios me bendijo tanto y tiene un propósito para mí, pero ¿cuál es la finalidad de la salvación? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y podríamos decir que este es el esquema, pero nomás vamos a ver el punto 1. Salió un poco larguito el sermón y lo tuve que dividir, y por el bien de ustedes va a estar más corto. Entonces nomás vamos a ver el punto número 1. Tengan su Biblia en Efesios 3. Vean lo que voy a leer desde el 3 hasta el 14. Yo sé que está muy largo, pero quiero que observen 3 frases que se repiten. Quiero que observen 3 frases que se repiten, a ver si se dan cuenta. ¿Sí? En el 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hasta ahí hemos predicado, hemos enseñado, y más o menos ya todos entendemos. Y fíjate lo que dice el 6: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Fíjate cuánta teología, cuánta carne aquí. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y en Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según su designio de su voluntad. Y vean el 12: a fin de que seamos, segunda vez, para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Y ven, para alabanza de su gloria. 3 veces repite esa frase. Y acuérdate que la Biblia, su gramática de ese tiempo es que si tú repites algo, es que me está dando una indicación, me está señalando algo, me está dando que eso tiene mucha más importancia. Cuando se repite es un énfasis, es un pon atención. Entonces me está diciendo repetidas veces que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Entonces, ustedes fueron salvos, yo fui salvo, ¿para qué? Para la alabanza de su gloria. Y es una frase muy bonita, pero a la vez dices, no lo entiendo, ¿qué quiere decir todo eso? Hace muchos años, allá en la iglesia como Chicago y Palabra de Cristo, estuvimos enseñando el catecismo de Westminster. Y ustedes van a decir, hey, ¿eres presbiteriano? No, no somos presbiterianos, pero en ese sentido de la palabra, del evangelio, excelente, estamos totalmente de acuerdo con ellos. Y recuerdo, Max lo agarrábamos siempre, era el que siempre respondía la misma pregunta, ¿no? Porque Brian decía, Max, la primera pregunta, ¿cuál es el fin principal del ser humano? Y todos se lo deben saber, ¿eh? Aunque no hayan estudiado el catecismo, eso es por lógica. ¿Cuál es el fin principal del ser humano? Fíjate lo que estoy diciendo. ¿Cuál es el fin principal del ser humano? O sea, ¿para qué fui creado yo? ¿Para qué estoy aquí en la vida? ¿Por qué nací? Esa es la respuesta. Fíjate, la gente se quiebra la cabeza, los grandes filósofos griegos.
Algunos casi pasaban su vida buscando la respuesta. Y aquí la tenemos. Es lo que te digo, la maravilla de la palabra. ¿Sabes cuál es el propósito de nuestra vida? Glorificar a Dios y disfrutar de Él. Glorificar a Dios y disfrutar de Él. Y eso solamente lo pueden hacer lo que hemos visto anteriormente. Los hijos, los adoptados, los redimidos. Son los únicos. Solamente los hijos, los salvados. Entonces, vamos a explicar ese punto. Ah, está bien, ya lo he puesto. Bueno, este es el pasaje que vamos a ver nada más. El versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Antes hay que entender qué significa alabanza, qué significa gloria y qué significa gracia. Si no entendemos eso, no vamos a entender el versículo. Y si no entendemos el versículo, pues no lo podemos aplicar en nuestra vida, ¿verdad? Y mira, yo sé que muchos tenemos ya un lenguaje cristiano, pero a veces no entendemos el significado de las palabras. Por ejemplo, yo he escuchado a gente, aquí viene la palabra mortificación, y mucha gente cree que mortificación es preocupación. Estoy muy mortificado. Ojalá fuera cierto, ¿no? Ya sabemos que es mortificado, que le estás dando muerte al pecado. Ojalá fuera cierto, pero la gente lo maneja como, estoy muy preocupado. Nada que ver el concepto del mundo con el concepto de la vida. El otro día escuché en un estudio que decía que lástima, no debemos decir lástima, no debemos sentir lástima por el hermano, porque eso es denigrarlo. No, lástima en la Biblia es sinónimo de compasión. Ojalá todos tengamos lástima del prójimo. ¿Me explico? A veces traen el concepto del mundo a la escritura y está mal, eso es error. Entonces, ¿qué significa alabanza? ¿Qué significa gloria? ¿Qué significa? La palabra alabanza en griego, que no lo voy a decir que es una palabra y no es clase de griego, significa digno de aprobación, algo que merece elogio. Eso es alabanza. Muchos creemos que esto es una alabanza nomás, lo que tenemos aquí ahorita. No es precisamente eso, en cuanto a concepto no es eso, ¿no? Ellos cantaron alabanza porque estaban elogiando a Dios. Se supone que la letra era lo que decía, ¿verdad? Por eso no todo canto cristiano es una alabanza a Dios. A veces alabamos mucho el hombre. Dios, por el simple hecho de ser el Dios que es, fíjate lo que estoy diciendo, y por la forma en que nos ha bendecido, merece alabanza. Es más, le debemos alabanza. Es una responsabilidad de nosotros alabar a Dios. Pero fíjate que empieza el problema. Si yo no conozco bien a Dios, ¿cómo lo voy a alabar? ¿Cómo voy a hablar bien de Él? ¿Cómo lo voy a elogiar? En la medida que yo conozca más a Dios, mi alabanza será más correcta, o mi alabanza será mayor. En la medida que yo tenga más conocimiento, mi alabanza será más bíblica y más firme. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces aquí ya hay una aplicación. ¿Qué tengo que hacer yo? Profundizar en las Escrituras, sumergirme en las Escrituras, devorar las Escrituras, si quiero glorificar a Dios. ¿Sí? Y muchos dicen, bueno, esto es para los teólogos, para los pastores, para los diáconos, los que están estudiando los seminarios. Es para todos los cristianos. Es más, tú lees historia cristiana y te vas a dar cuenta, tanto hombres como mujeres, de los más piadosos, los que el Señor ha usado más, todos han sido personas que se sumergen en las Escrituras. Todos. Ambos sexos. Todos. Entonces, esas personas que son apáticas, flojas, ociosas, y que ponen pretextos y excusas para estudiar la Biblia, se están perdiendo de mucho. Ignoran el enorme privilegio del que han sido objeto. No valoran las bendiciones que mencionamos hoy. Son personas que no valoran. El día que estén allá con el Señor, lo van a lamentar y se van a avergonzar del tiempo que perdieron de no haber profundizado en eso. Y no es regaño, es exhortación. Oren mucho por ustedes, para que Dios les dé esa hambre para sumergirse. De hecho, primera de Pedro lo dice, ¿no? Desear, es una orden, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Es decir, quítale a un bebé de Yasmín, no le des leche durante unas 3 horas, ¿cómo se pone? No lo vas a callar nunca se va a callar ese bebé hasta que le des de leche. Es lo mismo. Nosotros deberíamos de clamar por la palabra, no adulterada, dice, para que por ello crezcáis para salvación. Obviamente salvación aquí está hablando de la santificación. Y dice, si es que habéis gustado la bondad de Dios. Si nosotros reconocemos todas las bendiciones que mencioné ahorita, todas las que mencioné, que son un montón,
eso me va a llevar a sumergirme. Entonces, si tú dices, oye, ¿por qué a mí no me da hambre? Porque no estás valorando eso. No estás valorando. Es como el hijo ingrato. No valora los sacrificios de sus padres. Es lo mismo. Entonces, continuando con lo de alabanza. Esto nos va a ayudar a desarrollar un intelecto, un lenguaje para alabar a Dios. A veces les digo, a ver, ¿tienes algún agradecimiento para Dios? Sí, agradezco pues, por su fidelidad. ¿Por qué? Pues Dios es fiel y no puede salir de ahí. Esto es todo lo que hay. No puedes decirme más de Dios. Es bien triste. Es todo. Estoy agradecido con Dios porque Él proveyó, Él es proveedor. ¿Y qué más? Es todo lo que me puedes decir. Dices tú, ¿qué pasa? No puedo alabarlo porque no se sumerge. ¿Sí? Entonces alabar es exaltar. Y estoy hablando de expresiones que vienen de la palabra, porque muchas veces en ciertas iglesias se confunden que ciertas expresiones son de alabanzas. Aleluya, hermano. Amén, amén. Eso no es alabanza. Eso no es alabar a Dios. Nada que ver. Nada que ver. ¿Sí? Expresiones de ese tipo no son alabanza a Dios. Hace muchos años estaba en unas conferencias allá en una iglesia muy famosa de Estados Unidos, muy grande, de un pastor muy famoso que ustedes ya conocen. Y no voy a decir el nombre porque queda grabado, porque no lo estoy criticando, al contrario, lo pongo como ejemplo. Yo estaba ahí en esa reunión, no me acuerdo si estaba o no, para no mentir. El caso es que estaba con uno de los pastores más famosos de ahí también, que habla en hispano, y era una sesión para hispanos, y estaba en un estudio muy bueno este pastor, y había una persona allá atrás que para cada rato, que cualquier expresión que hacía este predicador, pues decía esas que te dije, ¿no? Amén, aleluya, alabado, y no lo dejaba continuar. Hasta que este amigo le pidió por favor que se callara para poderlo continuar. Yo entiendo que es una mala información. Eso no es alabar a Dios. Alabar a Dios lo que estoy enseñando. Porque lo dice la Biblia, no porque lo estoy. Es más, mira lo que dice este salmo. Alabaré a Jehová, ¿cómo? Conforme a su justicia. ¿Y qué es su justicia? ¿Qué entiendo por justicia? Y aparte, alabar es cantarle. Cantaré el nombre. ¿Qué es el nombre? El carácter de Dios. ¿Conozco el carácter de Dios cómo es? Conozco sus atributos. Si no lo estoy alabando. ¿Qué va a salir de mi boca? ¿Me explico? Tengo que saber qué se refiere con justicia. ¿Qué quiere decir el nombre, su carácter? Y eso es sumergirme. Por ejemplo, hablando de su justicia, ¿sabías que cuando soy en una reunión de gente que no conozco, ahí tal vez en el mundo son casi todos inconversos, y empezamos a hablar de Dios? No, Dios es muy bueno y todo, sí. Dios es amor, y empiezan, la conversación fluye. Dios es muy bueno y es muy misericordioso y es compasivo. No, hombre, la conversación sigue. Y en eso yo digo, no, y Dios es un juez justo. Se quedan callados y la conversación ya no siguió. ¿Te fijas? No, y Dios va a traer juicio y se quedan callados, ya no continuó. Y empiezan a fruncir el ceño y me ven así como diciendo, a usted le falta amor. Simplemente dije un atributo de Él que hay que alabarlo, fíjate. ¿Te fijas? Porque tienen otro concepto. No conocen la justicia de Dios. No conocen el nombre de Dios, su carácter. ¿Sí? Él es un juez justo. Y si Él es un juez, ¿qué va a hacer? Traer justicia. ¿Y cómo es su justicia? Santa y justa. Y todo lo que Él haga, por muy desproporcionado que a mí me parezca, no es injusto. ¿Sí se entendió? Si yo ahorita saliendo de la iglesia, es broma, porque van a decir, el pastor cree en eso. Si voy saliendo ahorita de la iglesia, antes de llegar a mi casa, y viene un joven, se pasa un alto, viene tomado, y muero, era justo. Entonces el juicio fue justo de Dios. Es lo mejor que pudo haber pasado, según la justicia de Dios, y según entendiendo el nombre de Dios. ¿Me explico? Es difícil entenderlo, ¿verdad? Pero esa es una manera de alabar. ¿Qué hizo Job cuando le pasó lo que le pasó? Alabó a Dios. ¿Con lo que le pasó? Dios dio, Dios quitó, ¿cómo no lo voy a alabar? Nada más cuando me dé. Exacto, ¿verdad? ¿Sabías que Él en ocasiones, hablando de esto, no otorga justicia? Dice, no le voy a dar justicia a Luis, le voy a dar misericordia. Eso no es injusto. Pero si no entiende el nombre,
el carácter de Dios no voy a comprender. ¿Por qué Él le tuvo misericordia y a Él aplicó justicia? Él es juez. ¿Y no entiendes que Él es juez? Justo y santo. No es injusto nada de lo que Él decida. Nada, absolutamente nada. ¿Sí? Mira. Te alabaré. ¿Cómo? Con todo mi corazón. ¿Oíste? Todo. Y la única manera de que yo lo haga es sumergiéndome y entendiendo todo lo que hemos visto. Si yo no entiendo eso y no me sumergo, va a ser falso, pura fonética. ¿Sí? Contaré todas tus maravillas. ¿Cómo voy a contar todas las maravillas? Si en cuanto me levanto me estoy quejando. Si no puedo ver todas las bondades y cómo sus misericordias son nuevas cada mañana. Mira, ¿las ves? ¿Realmente ves que cada día hay un montón de misericordias en tu vida? Es más, percibes cuando pecas y cómo Dios no trae disciplina. ¡Wow! ¡Qué bondadoso! ¿Cuántas veces en el día no pecamos? ¿Y cuántas veces te disciplina? A veces ni una. Es parte de sus misericordias, sus maravillas, ¿no? Eso es alabarle. Pero tengo que tener los ojos espirituales bien abiertos y darme cuenta yo mismo hablarme, wow, qué maravilloso ha sido Dios este día en mi vida. Wow, qué maravilloso es Dios. Con todo mi corazón. Rápido otro. Bendeciré a Jehová cuando? Los domingos. En todo el tiempo. Su alabanza estará ahí contigo. Y si me dio cáncer, si tuve un accidente, si tengo problemas económicos, me acaban de correr el trabajo, busca cómo alabar. Debe haber razones. Su alabanza estará contigo en mi boca. Bendecir es sinónimo de alabar. Por eso esas personas estamos tan ensimismadas en nosotros mismos, en nuestros problemas, en mi constante situación que no me agrada, no tengo contentamiento como lo que veíamos en matrimonios. Entonces eso me va a llevar a una depresión, tristeza, ansiedad, nervios, ofuscaciones por la situación. ¿Y sabes cuál es la solución? Esto. Es increíble, por eso la gente no sale de su hoyo porque no entiende esto. Desenfócate de ti, enfócate en Dios y alábalo. Y vas a ver cómo se te acaba, mira, así tu depresión, tu tristeza y tu amargura se acaba así. En la medida que yo entienda esto, me desenfoco en mí y me enfoco en Dios. Es automático, pero entra el entendimiento, ¿verdad? Cuando a una persona de estas características la estamos aconsejando, una de las prioridades es que deje de pensar tanto en él y que aumente su concepción de Dios. No. Mi marido me dejó. Es obvio, es una situación muy, muy lamentable y que conlleva, a lo mejor no vas a tener pensión, te casas con los niños tan chiquitos, ¿cómo le vas a hacer para salir adelante? Es un problema, yo lo entiendo, pero hay personas que se tiran al piso, ya no quieren seguir en el camino del Señor, pero la solución ¿cuál es? Desenfocarse de aumentar la concepción de Dios. Para esas personas normalmente su Dios es muy pequeño y ellos son muy grandes, o sus problemas son muy grandes. Siempre Dios es más grande que mis problemas, siempre. Cuando lleguen al concepto correcto de Dios podrán alabarle y pensar menos en ellas. Estas personas no pueden alabar a Dios, no porque no puedan, sino porque su idolatría en sí mismo no les permite. Y lo retrató muy bien un salmista, ¿no? El famoso Salmo 42. Vean, es una pregunta retórica que hace el salmista. Es como diciendo, ¿por qué te abates? ¿Es tan grande el problema? ¿Por qué te abates, alma mía? Él mismo se está hablando, es como él mismo está reflexionando y dice, ¿por qué estoy tan afligido? ¿Por qué estoy tan triste? ¿Tan grande es mi problema? ¿Y cuál es la solución? Espera en Dios. No sé cómo va a responder Dios en tu situación, pero dice, espera en Dios porque aún he de alabarte. Pero para alabarlo implica todo eso. Conocerlo, meditar en Él, todas las bendiciones, su misericordia, estar pensando continuamente en Él. Pero eso no lo hago, ¿por qué? Porque siento más rico estar pensando en mí, en todo lo malo que me está pasando. Eso es bien rico. Es el autocomiserarse. Es muy rico. Bueno, ¿quieres glorificar a Dios? ¿Quieres exaltar a Dios? ¿Quieres alabarlo con tu vida?
Ahí está. Filipenses te lo dice. Llenos de frutos de justicia. Es decir, yo debo de manifestar frutos de rectitud, de santidad. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Pues para darle gloria y alabanza a Dios. Entonces, no importa qué situación estoy viviendo. Perdí el trabajo. Se me fue mi hijo. Tengo problemas de mi pareja. No importa. Produce frutos de justicia. Crece, pues. Santificación. Y eso le da gloria a Dios. Eso es alabar. Eso es alabar a Dios. ¿Se entendió? Ahora, ¿qué es gloria? Porque dice que lo alabemos para la gloria. ¿Qué es gloria? De ahí viene la palabra griega doxa, que de ahí viene un término de nosotros que usamos, algunos lo han escuchado, que lo usan mucho en las liturgias o en tu Biblia. Al final de algunas cartas del Nuevo Testamento, al final dice doxología. De ahí viene la palabra doxa, que es gloria. Doxología. Por ejemplo, te voy a leer rapidito el Salmo 8. Dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de sus manos y todo lo pusiste debajo de sus pies. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Eso es una doxología. ¿Te fijas cómo se expresa? Eso es una doxología. Hay iglesias que en su liturgia, y no está mal, al contrario, es excelente, en su liturgia ponen doxología. Y es un tiempo o un pasaje donde glorifican el nombre de Dios. Y es correcto. Nosotros lo tenemos casi al principio, si te fijas. Usamos unos cantos y unos versículos que a los primeros prácticamente que manifiestan el carácter de Dios. Estamos exaltando. Eso es doxología. Digo para que veas que es bíblico, vaya. Entonces, doxa significa gloria, esplendor, grandeza, magnificencia. Eso significa doxa, o gloria, como te lo traduce tu traducción, tu Biblia, ¿sí? O es hablar, expresar, cantar cosas maravillosas, la doxología. Todo eso es gloria. Ahora, no lo había puesto. Mira, gloria. Bueno, algunos que los que están estudiando los atributos son las características o cualidades que Dios tiene, ¿no? Aunque muchos nomás se enfocan siempre en santidad y amor, es todos los atributos que muchos conocen tristemente, pero tiene un montón de atributos Dios, y todos son maravillosos y dignos de ser alabados, todos, ¿verdad? Entonces la suma de sus atributos, haz de cuenta que muy ordinariamente tú cargas los atributos de Dios y los exprimes, sale su gloria, para que me entiendas, ¿sí? La suma de los atributos es la gloria de Dios, ¿sí? Es lo majestuoso, pues, lo excelso que es Él, son sus atributos. Eso es. Entonces, en la medida que yo entiendo más el carácter, los atributos de Dios, más puedo percibir la gloria de Dios. ¿Se entendió? En el Antiguo Testamento, la palabra gloria era una palabra en hebreo que significaba como, era usada para los metales, para pesarlos, ¿no? Entre el más pesado era un metal, tenía más valor. Entonces la palabra gloria en el Antiguo Testamento tenía que ver con valor, con peso. Y el día de hoy, si te fijas, muchos nosotros usamos, por ejemplo, alguien que es muy buen deportista, o muy buen predicador, o muy buen político, está bien pesado, decimos nosotros. O sea, te fijas, hay cierta relación. Dios está bien pesado, podríamos decir. ¿Por qué? Por su gloria, por lo magnificencia que tiene. ¿Me explico? Aunque es una palabra muy ordinaria para decirlo, yo no entiendo, pero a eso se refiere. Entonces, repito, en la medida que yo me profundice en la teología, pero fíjate, con la mente y con el corazón, podremos apreciar la gloria de Dios. Pero si yo nada más me acerco a la teología con la mente, va a ser árido. La manera, mi adoración va a ser árida y va a ser dogmática. Esto. Y si yo me acerco nada más con las emociones a la teología, voy a ser muy emocional, inestable e irracional. Me tengo que acercar con las dos cosas para que mi alabanza y pueda percibir la magnificencia de Dios.
Y no todo el mundo, tristemente, no todo el mundo puede percibir la gloria de Dios. Obviamente, la gente del mundo no puede percibir la gloria de Dios. El Salmo 19, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas que hay dos maneras de revelación de Dios? La específica, que es esta, y la general, que es la creación. Y la gente inconversa puede ver y decir, wow, mira qué bonito está el atardecer, y hasta le toman foto y lo suben a Instagram, ¿no? Y wow, la maravilla de Dios, dicen. Pero en realidad ven como lo que está detrás de ese atardecer, que sabemos que es la gloria de Dios, porque su omnisciencia y todo su poder, ¿cómo es que logró hacer todo eso? Como lo que vimos en la mañana, que se explicaba Génesis, lo de la maravilla del arco iris, ¿no? Que hay una explicación física para el arco iris, ¿no? Lo de la luz, cómo traspasa y todo eso, y cómo se difumina en varios colores y todo ese rollo, ¿no? Pero ¿puedes ver la gloria de Dios atrás de eso? De hecho, cuando la ciencia descubre más cosas, lo único que hace es percibir y demostrar la gloria de Dios. ¿Me explico? Es lo único que hace. Entonces, mira, los cielos cuentan, gritan la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Creador. Porque hay una mente supremamente mayor atrás de todo eso. Porque ahorita que estamos girando a una velocidad vertiginosa, no salimos volando. ¿Te has puesto a pensar? ¿Supiste que después del diluvio cambió toda la superficie de la tierra? Esta montaña que estaba aquí ya no estuvo, ahora está otra montaña. Entonces tuvo un equilibrio perfecto en la tierra para la rotación. De otra manera queda desequilibrada y ¿qué? ¿Cómo va a girar? ¿Me explico? O sea, Dios logró eso en el diluvio. Y gracias al efecto de la gravedad, esa energía que tiene, esa fuerza gravitacional que nos tiene arraigados, no salimos volando. No hay ningún físico aquí para que no me contradiga. No sé que dije alguna incoherencia y me quiera contradecir. Me explico, son cosas que la ciencia explica y dice, wow, tantas cosas que hay, tantas cosas, ¿no? El firmamento anuncia la obra. Algunos pueden apreciar la hermosura de un atardecer, pero al final dicen, wow, me acuerdo a mi padre, le fascinaba ver la naturaleza y todo eso y decir, wow, la madre naturaleza, qué sabia es, que te está haciendo. Ahora entiendo, ¿cómo que la madre naturaleza? ¿Qué sabia es la madre naturaleza? ¿Cómo que qué sabia es la madre naturaleza? Entonces mucha gente, ¿qué hace? Sí admira cosas de la creación, pero ¿qué hace? Admira la creación, no al creador. Le estás quitando toda la gloria a Dios. Entonces cada vez que yo veo algo maravilloso en la creación, me tengo que ir al autor a darle la gloria. Es más, para apreciar la gloria de Dios, tengo que tener fe. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y esto tiene dos implicaciones, lo sé. Obvio, solo un creyente puede apreciar lo glorioso de Dios o la gloria de Dios. Y una vez que estemos en la vida eterna, esa es la aplicación que tienes. Una vez que estemos en la vida eterna, ¿qué va a pasar? Veremos cara a cara a Cristo. Pero el Cristo glorificado. ¿Y sabes qué va a haber también? Tendremos acceso a la gloria de Dios. Ahorita nadie puede ver realmente la gloria de Dios. No podemos. Quedamos fulminados. Nadie puede ver la gloria de Dios. ¿Te acuerdas cuando Moisés lo pidió? Él dijo, lo metió en una hindura. No puede ver la gloria de Dios y vivir, dice en el Antiguo Testamento. Tendremos un cuerpo especial para estar ante la presencia del Padre. Eso es maravilloso. Veremos la gloria de Dios tal cual es ahí, sí. Porque tendremos ojos especiales para Él. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús subió con Juan, Pedro y Santiago, su grupo especial más cercano, y que se transfiguró? ¿Qué era? Un vestigio nada más de la gloria de Cristo. Se transfiguró para darles un vestigio de la gloria, un ratito nomás para que lo vieran. Cuando Moisés subió a hacer los mandamientos y baja, se tuvo que poner un velo, ¿te acuerdas? Porque irradiaba parte de la gloria de Dios por un ratito que estuvo. Ahora, como te dije, la gloria de Dios no es más que la majestuosidad, la grandeza de Él y la suma de sus atributos, pero Él a veces se manifiesta de una forma visible para aprender un poco de su gloria. Vaya, algunos de los teólogos le llaman teofanías, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver si lo tengo. Por ejemplo,
cuando, lo voy a leer rapidito, Éxodo 16 dice, 16:7 dice, y a la mañana veréis la gloria, el mismo les avisa, a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos?, está hablando Moisés, para que ustedes murmuren contra nosotros. Dijo también Moisés, Jehová les dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciarlos, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. El pueblo se había quejado con Moisés y Aarón, porque no tenían carne como allá en Egipto supuestamente, pero bueno. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel que se acerquen a la presencia de Jehová, acá el tabernáculo pues, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Entonces, Dios hizo una teofanía para manifestar su gloria visible. ¿Cómo? En forma de una nube. Cuando Dios quería decirles algo en el tabernáculo, su gloria se manifestaba, le llamaban Shekinah, que era una nube. Cuando los iba a guiar en una torre de fuego o una nube del día para protegerlos. Y era la gloria de Dios, una manifestación para que pudieran percibir lo majestuoso que era Él, de una manera visible, vaya. ¿Sí? Por ejemplo, cuando le dio las leyes, las tablas de las leyes, de los mandamientos a Moisés en el cerro, dieron truenos, relámpagos y una nube espesa sobre el monte y un sonido de bocina muy fuerte. Era para manifestar su gloria, pero ¿cómo? Su poder y su grandeza. Además, tenían miedo de acercarse, porque cuando vieron toda esa manifestación de la gloria de Dios, entonces ahí esos aspectos manifestó su poder y su grandeza. ¿Te acuerdas de Isaías? Que tuvo una visión. Isaías 6 dice, vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro le daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene también labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces ahí se manifestó, en una visión, se manifestó la gloria de Dios. Pero ¿qué quería mostrarle? Lo grande, lo santo, lo importante y lo majestuoso que es Dios. Eso se manifestó la gloria de Dios, ¿me explico? Entonces son como la misericordia de Dios, como manifiesta una visión para que entiendas un poco de lo que es mi gloria. Haciendo esa visión, por ejemplo. Y también le mostró lo pequeño que eres. Pecador, se sintió muy mal Isaías. Bueno, eso es gloria. Entonces, para darle sentido a la oración que estamos viendo del versículo 6 de Efesios, para darle sentido, nosotros fuimos salvados para alabanza de la gloria, y la última palabra, de su gracia. Alabanza de la gloria de su gracia. ¿Se está entendiendo ya la palabra? Alabanza, gloria, de gracia. ¿Sí? Entonces, una de mis funciones, una de tus responsabilidades, uno de nuestros deberes es alabar a Dios en su gloria. ¿Se entendió? Ahora, ¿qué es gracia? Si tengo que alabar la gloriosa gracia de Él, ¿qué es gracia? Y aquí me voy más rápido porque ese sí lo conocen la mayoría, ¿verdad? Lo que hemos predicado en los 6 sermones anteriores, ¿sabes qué fue? Todo lo de su gracia. Por ejemplo, fuimos bendecidos con toda bendición en lugares celestiales. ¿Por qué? Por su gracia. Fuimos predestinados y elegidos, una doctrina totalmente el día de hoy desechada, repudiada y no enseñada y criticada. Y somos predestinados y elegidos, ¿por qué? Por su gracia. Estamos unidos a Cristo, ¿por qué? Por su gracia. Somos santos, consagrados, ¿por qué? Por su gracia. Somos adoptados, por su gracia. Somos herederos, por su gracia. Nos espera una vida eterna, por su gracia. Somos perdonados y redimidos, por su gracia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Glorificar su gracia, ¿verdad? Su gracia es inmerecida. Su gracia no se puede comprar ni ganar. No hay nada que podamos hacer para obtener la gracia. Cualquier cosa que yo haga para obtener la gracia deja de ser gracia.
Eso es pisotear la gracia. Miren. Bueno, aquí está. Y si es por gracia, pues ya no es por obras. El día de hoy, de una manera muy sutil, muy sublime, muchas, por no decir la mayoría de las iglesias, enseñan salvación por gracia, pero por debajo del agua es por obras. Tristemente, muchas, muy sutilmente, no lo percibe la gente todavía. ¿Sí? La secta más grande que tenemos a nuestro alrededor, toda esta zona de México, del norte, noroeste, tenemos una secta que por todo el ranchito más pequeño que vayas, vas a encontrar testigos de Jehová, católica y esa. ¿Sí? Y ellos enseñan salvación por gracia, pero te tienes que bautizar. Entonces ya no es por gracia, ¿no? Pues si me tengo que bautizar, si no, no me salvo, ¿cómo está la cosa? Esa es salvación por obras, de una manera muy sutil, ¿verdad? Si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia, si es por obras, obvio. Porque el mismo concepto te lo dice, gracia es gracia. ¿Sí? Tito, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos. Está la gracia. A todos los hombres. ¿Cuáles? Los elegidos, los predestinados. Que estos toman este versículo para la salvación universal, pero no enseña eso. Este término tan mal informado. El otro día, bueno, en el siguiente sermón vamos a hablar del perdón, pero la gente todavía no entiende el perdón porque no entiende la palabra justificado. Es un término legal de un juicio. Santo debe entenderlo muy bien. Es declarado inocente. ¿Por qué? Por su gracia. El perdón que sea. Y esta gente sigue enseñando que nada más fuimos perdonados los pecados pasados, tristemente. ¿Sí? Justificados por su gracia. Entonces, hermanos, para alabanza de la gloria de su gracia. Esto es lo que tenemos que entender. Para alabanza. Yo fui salvado, me lo tengo que repetir. Yo fui salvado para alabar a Dios y darle gloria por su gracia. Y tengo que entender todo lo que he mencionado. Si yo entiendo todo lo que he mencionado, puedo entender esa frase. Debo de alabar a Dios la gloria de su gracia. En la medida que yo entienda y me sumerja, voy a poder lograr eso. Es la manera en que yo glorifico a Dios. Es la manera en que yo puedo exaltar a Dios. No haciendo frases al aire como se acostumbra a Dios. ¿Sí? Dios nos ha aceptado gracias a Cristo y a su obra con el fin, con la finalidad de alabar, expresarnos, fíjate, con gran exaltación sobre la maravillosa, tremenda y formidable gracia que derramó en cada hijo de Dios. Entonces, ¿qué me llevo? Debo profundizarme en las Escrituras, debo desarrollar el discernimiento, debo meditar en las verdades de Dios, debo buscar comer carne, no lechita, ya debo de madurar, ¿sí? Para poder exaltarlo de una manera mayor y poder glorificarlo mejor, porque esa es mi finalidad. Cuando leas los salmos, medita todas esas expresiones. ¿Por qué las hace así David? ¿Por qué se expresa así? Y en la medida que yo lo entienda, voy a desarrollar ese método de alabarlo, ¿verdad? Cuando es un profeta, un apóstol exaltando a Dios, medita, ¿por qué lo está exaltando así? Cuando oremos en lo personal, meditamos, ¿cómo puedo aprender a desarrollar expresiones de alabanza que lo glorifiquen? Debo ampliar mi vocabulario bíblico, ¿me explico? Desarrollar expresiones, no ser rollero, no caer tampoco en el extremo, no buscamos ser rollero nada más. Verás que cada vez que desarrollemos el intelecto espiritual, desarrollaremos pensamientos más profundos sobre Dios. Por eso decimos que una de las disciplinas espirituales o los medios de gracia que Dios usa es la meditación. Entonces, en la medida que yo lea algo y lo medite, lo mastique, le saco toda la carnita y puedo proclamar una idea de lo que le di a Dios. Pero necesito entenderlo y sumergirme a ver todas esas bondades, esas maravillas. ¿Verdad? Entonces, hermanos, desarrollemos la alabanza, practiquemos la alabanza para la gloria y la gracia de Dios. Amén. Oremos.